Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre la maldición de los recursos en Botsuana y saber si existe realmente una maldición. Os hemos puesto esta segunda diapositiva un poco para poneros en contexto y que sepáis qué es Botsuana y dónde se encuentra. Vamos a empezar. Botsuana es un país dentro del continente africano, concretamente es una república parlamentaria. Fue una colonia británica hasta 1966, que fue justo cuando se independizó. Es considerada la democracia más antigua del continente y esta se encuentra dividida en 9 distritos. También podemos observar en esta diapositiva su bandera, comentar también que su capital es Gaborone. Este señor que vemos aquí es el presidente actual de Botswana, que es Ian Khama, y justo a su derecha podemos observar el escudo. Cuando hablamos de la maldición de los recursos, nos referimos a países con abundancia de recursos naturales que dependen de estos, lo cual provoca tanto resultados económicos muy bajos como políticos. Esto puede llevar a conflicto de intereses con el régimen político, puesto que en la mayoría de los casos suele ser corrupto, o incluso puede llevar a más desigualdades y posibles guerras. Os comento que esto no depende de los recursos naturales que tenga el país, sino de su distribución y sobre todo de sus instituciones. Tal y como os comenté antes, se independizaron en el año 1966, puesto que antes eran una colonia británica. Antes de su independencia era uno de los 10 países más pobres del mundo y era casi desconocido. Después de que se independizaran, Botsuana se convirtió en miembro de las Naciones Unidas y sus recursos naturales fueron reconocidos como recursos nacionales. Con el descubrimiento de un depósito de diamantes en su subsuelo por la compañía de De Beers y una gestión prudente por parte del gobierno central, permitieron que se incrementaran las exportaciones extranjeras y estas, por supuesto, proporcionaron grandes ingresos para este país. La ocupación minera es vital para Botsuana, puesto que han pasado de crear un 0% de las exportaciones durante la independencia y justo después han pasado a un 90%. Debido a esto, muchos lo catalogan como el milagro económico en África. ¿Qué es esto de milagro económico? Pues bueno, es un país con un paisaje árido que no tiene acceso a mar y que sobrevivía a base de la ganadería y de ayudas a inmigrantes. ¿Qué pasa? Que tras su independencia, la renta per cápita aumentó, las exportaciones también y se produjo una abundancia en el sector minero, lo cual provocó que dejara de necesitar la ayuda de Gran Bretaña para cubrir el gasto público. Muchos autores afirman que en el caso de este país la maldición de los recursos como tal no se aplicaría en toda regla, pues se considera un mito, por varias razones, pero principalmente porque no padece los fenómenos comunes a otros países en vías de desarrollo. En primer lugar, expone que existe una estructura poco usual del mercado mundial de diamantes. En segundo lugar, una estabilidad política y económica considerable y para finalizar, no existe un alto endeudamiento externo. En cuanto a la actualidad de Botsuana, es el único país de África sin golpes de Estado y que además es uno de los más estables. En cuanto a rasgos de la economía, su tasa de crecimiento ha subido de una forma espectacular. En volúmenes de PIB se encuentra en el puesto 116 y en el ranking de Doing Business se encuentra en el puesto 71. También hay que decir que no es oro todo lo que reluce, puesto que existen algunos casos en los que los diamantes son vendidos en el mercado negro para financiar a los grupos rebeldes. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención.